Buenas noches, queridos televidentes y seguidores de su programa Palabra Tiempo. La palabra tiempo, cuán buena es, como dicen las Santas Escrituras. Y además, también recordando y les doy la bienvenida a su segmento Geopolítica y Seguridad, que lo tenemos todos los miércoles por aquí, a veces con invitados, gente que maneja a profundidad ciertos temas. A veces nos toca analizar o presentar algún tema por nuestra cuenta, pero agradecido de todos nuestros seguidores, la gente que nos retroalimenta, que ven el programa, que nos escriben por las redes sociales. Qué bueno que podamos ir construyendo un espacio de diálogo, de análisis, de temas serios, de temas importantes, de temas trascendentes, aunque siempre habrá espacio, ¿verdad?, para la diversión, para el entretenimiento, para la música y la cultura, y es bueno que eso sea así, pero también queremos tener un espacio para temas importantes para presente y para futuro. Hoy me siento doblemente orgulloso del tema que vamos a tratar. Vamos a hablar del sistema de las Naciones Unidas. Primero, como he dicho muchas veces y como hemos hablado en diferentes programas y en diferentes escenarios, Latinoamérica tiene una realidad compleja con su juventud. Algunos estudios hablan de que entre 22 millones, 22 y 23 millones de jóvenes en Latinoamérica ni estudian ni trabajan, los famosos NINI. Esa cifra se proyectaría o le tocaría a República Dominicana una proporción equivalente a entre 800,000 y 1,000,000 de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Eso en sí es una tragedia. También me sirve de mucha satisfacción este programa, porque como ustedes saben, nosotros participamos de la comunidad académica, impartimos clases en la prestigiosa Universidad del Caribe, trabajamos como investigador asociado del Instituto Superior para la Defensa, escribimos para algunas revistas especializadas, como la revista de la EGAE, la revista Alas de la Fuerza Aérea. Entonces los temas que nosotros traemos aquí no son muy comunes, de modo que hacemos un esfuerzo para traerle temas de interés y además invitar gente que aclaren ciertas dudas que puedan tener tanto nuestros televidentes, nuestros seguidores, como nuestros estudiantes y, por qué no, nuestros compañeros de los centros académicos y de pensamiento en lo que nos desarrollamos, en lo que nos desenvolvemos habitualmente. Haciendo un poco de historia, debemos recordar el siglo XX como un siglo bélico, un siglo sangriento, muy lamentablemente. Como muchos de ustedes sabrán, recordarán, iniciando el siglo se estalla la Primera Guerra Mundial, cuyo casus belli o causa inmediata, porque la mayoría de los conflictos tienen una causa inmediata y una causa profunda. Bueno, la causa inmediata, el casus belli de la Primera Guerra Mundial es el asesinato del príncipe Franz Ferdinand, que provocó que se encontraran en una suerte de guerra inmediata la Triple Alianza y la Triple Entente. Esa guerra involucró a unos 44 países y hay estimaciones promedio, porque todavía los estudiosos, los historiadores, los analistas militares no se ponen de acuerdo en cuanto a la cantidad de muertos. Algunos hablan de unos 30 millones de muertos. Una total tragedia para la humanidad. Bueno, esta guerra se desarrolla entre 1914 y 1919, cuando se firma la Paz de París, y dentro de la Paz de París, un tratado que los alemanes luego entendieron que era lesivo, que era muy dañino para sus intereses nacionales, el Tratado de Versalles, y algunos sitúan ese tratado como
parte de esas causas profundas que en el 1939 entonces van a provocar la Segunda Guerra Mundial, cuya causa inmediata o casus belli es la invasión de Polonia por parte del ejército de Alemania o el ejército nazi. Aprovecho para mandar un saludo a mi hermano, el coronel Tony Cintrón, que estudió en Alemania, es un experto en estos temas. Ojalá lo podamos tener por aquí. Bueno, la Segunda Guerra Mundial involucra a unos 49 países y también, según estimaciones promedio, se habla de hasta 60 millones de muertos, entre civiles y militares, con todo tipo de violación a los derechos humanos, con grandes violaciones a las normas preestablecidas del derecho de la guerra. Hay que recordar el holocausto cometido por los nazis contra el pueblo judío. Yo que tuve la gran oportunidad, una oportunidad de vida, que recomiendo a cualquiera que visiten Jerusalén y que una vez en Jerusalén visiten el Yad Vashem, el Museo del Holocausto. Eso es terrible, eso hay que verlo. Cuánto sufrimiento, cuánta tragedia para la humanidad. Bien, una vez derrotada Alemania, Japón, Italia y otros países, contrario a los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, China, se firma un tratado internacional de una importancia histórica para todos los tiempos, diría yo. Un tratado que crea una organización cuyo principal objetivo es la preservación de la paz y la seguridad internacionales. Y creo que lo ha logrado hasta el momento. Lo ha logrado hasta el momento. Y esa organización es de la que queremos hablar aquí porque somos parte de las Naciones Unidas. Y no solamente la República Dominicana es un Estado miembro de las Naciones Unidas, sino que por primera vez, ya lo hemos dicho aquí, a partir del 1 de enero pasado, la República Dominicana ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente. Entonces, para hablar un poco de esos temas, yo he invitado a un experto y repito que me siento bastante orgulloso porque si bien es cierto entonces que tenemos muchos jóvenes desorientados que ni estudian ni trabajan, debe servirnos de orgullo tanto a la producción de Palabra a Tiempo como ojalá así sea para todos nuestros televidentes y seguidores, que un joven con apenas 16 años se siente aquí a hablar de posiblemente los temas internacionales más importantes y complejos de la actualidad. Cristian, bienvenido. Qué placer tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, yo creo que la introducción está a la altura. Yo quiero que tú me le digas a nuestros queridos y amables televidentes, porque primero, ¿quién es Cristian? Que yo le digo a mi sobrino, porque de verdad lo admiro, lo quiero mucho, con 16 años, con una mente brillante, hemos hablado mucho, hemos sentado a dialogar ampliamente sobre temas profundos de geopolítica, de seguridad internacional, de relaciones internacionales. ¿Y por qué no te interesan más temas de juventud, como las redes sociales, el reggaetón? ¿Por qué tú te complicas? Porque o sea, después que tú te presentas, ¿y por qué tú te complicas? Mira, me interesan estos temas. ¿Por qué, Cristian? Para empezar diciendo quién soy, mi nombre es Cristian Reynoso, como ya había dicho aquí el compañero Bismar. Tengo 16 años y siempre me interesó lo que era la política, los temas internacionales, lo que era el futuro de la humanidad, debido a que desde pequeño me interesó leer el periódico, debatir con los mayores, con mi abuelo principalmente, el cual me asesoró y me instruyó en estos temas. Gracias a él estoy aquí hoy día contigo. Y también me guió por el camino, por así decirlo,
Me dijo que como joven tengo que preocuparme por el futuro, no simplemente de mi país, sino de todo el mundo, y velar por lo que son todos nuestros derechos. Eso fue lo que me llevó hasta Amén, amén, amén. Qué bueno. ¿Qué curso estás, Cristian? en tercero bachillerato. En tercero de bachillerato. ¿Hablas otro idioma, tengo entendido? Español e inglés. Estoy estudiando mandarín y un poco de francés. O sea, ya hablas, hablas inglés, estás estudiando mandarín y francés. Señores, estamos frente al futuro para que se vea que no todo está perdido. En tus propias palabras, Cristian, dile por favor a nuestros televidentes, ¿qué son las Naciones Unidas? La Organización de las Naciones Unidas o el sistema de las Naciones Unidas, en esencia, ¿cómo se puede definir? Las Naciones Unidas es la organización internacional más grande que existe, la cual heredó los ideales de lo que fue la Asociación de Naciones después de la Primera La Sociedad de la Naciones, Sociedad de exactamente. Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, y esa vela por lo que son los derechos humanos y la seguridad y la paz internacional. Ah, perfecto, perfecto. ¿Sabe que en nuestra clase, en nuestra cátedra, a veces no se entiende muy bien el rol de las organizaciones internacionales, pero yo pienso que es porque todavía no la hemos estudiado lo suficiente. Tanto a nivel del bachillerato como a nivel de las universidades, en diferentes carreras, se debería hacer un esfuerzo porque el ciudadano adquiera esa conciencia de preocuparse por su nación, pero también preocuparse un poquito por el mundo. Claro, porque estamos en una época de globalización. Exactamente. Entonces, Conexión en el mundo. ahí está el detalle. Entonces, si estamos en un mundo globalizado, tenemos que entender las instituciones globalizadas, tenemos que entender los organismos internacionales. Igual tiene que empezar por la educación. Perfecto. En esa carta de San Francisco, que firmaron los 51 países miembros fundadores de las Naciones Unidas, están plasmados los propósitos. También hay gente que habla de objetivos, pero yo prefiero hablar de propósito porque es el término que utiliza la carta. ¿Cuáles serían los principales? Sabemos que ONU trabaja con muchísimos temas, casi con cualquier tema de interés para la humanidad trabaja Naciones Unidas, pero fundamentalmente hay 3 o 4 temas que es a los que se dedica el mayor esfuerzo internacional. Bien, como lo dice la Carta, sus principales objetivos es mantener la seguridad internacional, también la paz, principalmente, y lo que son los derechos humanos, algo que anteriormente no se velaba en ningún momento por ninguna organización internacional, y que es quien los mantiene. Perfecto. ¿Se ha logrado mantener la paz? Bueno. Algunos dicen que no porque hay conflicto por aquí, conflicto por allí, guerra por aquí, y además hay nuevas amenazas. Por ejemplo, se habla del narcotráfico, del terrorismo, que eran temas que con la creación de las Naciones Unidas no existían, o si existían, estaban ahí un poco solapados, ¿verdad? Pero las organizaciones internacionales entonces tienen la facultad de que se pueden ir adaptando a los nuevos retos, a las nuevas problemáticas que vaya surgiendo en la humanidad. Y ese es el caso de las Naciones Unidas. Vamos a hablar un poco de los miembros, Cristian, de estos miembros fundadores, que son muchos estados, no lo vamos a explicar todos, no lo vamos a enumerar todos, pero a mucha gente le llama la atención, por ejemplo, el caso de China versus Taiwán. Depende de a quién tú llames China. Bueno, China continental y China-Taiwán. La República Popular de China y la República de China. Exactamente. Tenemos entendido que el que fue primero miembro fundador fue Taiwán. La República de China en su entonces, porque no había ocurrido la revolución social. Muy bien. Explícanos un poquito ese proceso, por favor. Bien, cuando se crearon las Naciones Unidas, sus miembros fundadores fueron, como ya sabemos, Gran Bretaña, Francia, la Federación de Rusia, que en ese entonces era simplemente la Unión Soviética, Estados Unidos y la República de China. ¿Qué sucede? Que en 1949 los socialistas consiguen el poder del control, el control de China, y por lo cual establecen un nuevo gobierno. El gobierno que estaba en ese entonces, el de Chiang Kai-shek, tuvo que exiliarse a una isla no continental, China.
tuvo que ir a Taiwán. Entonces, en ese momento, se debatió entre cuál era el gobierno legítimo y cuál debería permanecer con su escaño en las Naciones Unidas. Entonces, las Naciones Unidas al final decidieron que el gobierno socialista era el legítimo. Por eso, su escaño se le fue cedido. O sea que ese debate de que a Taiwán, algunos dicen así, algunos escritores, analistas, le fue arrebatado, Se le fue arrebatado. él, pero más que el escaño en la Asamblea General, que lo sigue teniendo, se habla de un tema más importante, que es el tema del Consejo de Seguridad. El país miembro del Consejo de Seguridad, sobre todo, que China, la continental, China popular, es uno de los 5 miembros permanentes, que tienen derecho de veto, para que nuestros televidentes entiendan. El Consejo de Seguridad, que se puede definir como el organismo dentro de las Naciones Unidas más poderoso del planeta, porque es el que autoriza el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, prohibido precisamente por la Carta de las Naciones Unidas, que cambia el ius ad bellum por el ius in belli, el derecho a hacer la guerra. Antes los estados se abrogaban el derecho a hacer la guerra por territorio, por la herencia de un trono, por razones geopolíticas, por amenaza, por cualquier motivo. Queda prohibido, que es una de las grandes maravillas de la Carta de las Naciones Unidas, de ese gran tratado, queda prohibido el uso de la fuerza, y solamente según la propia Carta, en sus artículos 42 y 51, si mal no recuerdo, se habla de 2 supuestos en el que está permitido el uso de la fuerza. Número 1, por la legítima defensa individual o colectiva que pueda ejercer un Estado, porque todo el Estado que se vea atacado, que se vea agredido, tiene derecho a defenderse. Ahora, la legítima defensa tiene 3 supuestos, que aunque nada de esto está en la Carta, pero ya a nivel del derecho internacional sí está claro, que es la necesidad, la inmediatez y la proporcionalidad. Muy bien. Ahora, el segundo supuesto en el que se podría utilizar la fuerza, y de hecho se utiliza en las relaciones internacionales, es por un mandato del Consejo de Seguridad. Y cuando preparábamos el programa, Cristian y yo, estamos tratando de presentar toda esta terminología y esta técnica de manera que se entienda lo más sencillo posible, porque también hay temas, por ejemplo, de que el capítulo 6 de la Carta manda a que las controversias internacionales se arreglen por medios pacíficos. Y enumera, describe inclusive cuáles son esos medios pacíficos para la resolución de controversias. Y el capítulo 7 es el que autoriza el uso de la fuerza. En caso de que no se pueda. En caso de que sigan las amenazas o ya se haya pasado a un estado belicista, con las consiguientes consecuencias para la paz y la seguridad internacionales. Ahora, entre el capítulo 6 y el capítulo 7, me decía el profesor Vacas en la Universidad Carlos III de Madrid, allá que hicimos una especialidad en crisis internacionales. Bueno, mira, decía él, ahí hay un vacío. Porque, ¿qué pasa con una situación que no ha podido ser resuelta por medios pacíficos de solución de controversias, pero todavía no se ha llegado a la violencia entre los estados? Entonces, ahí es que entran los famosos cascos azules. Fuerzas de la paz. Las fuerzas de la paz que reciben, vamos a decirlo así, órdenes directas del Consejo de Seguridad. Tienen un Estado Mayor y hay todos unos mecanismos para el despliegue de tropas que hacen un trabajo también extraordinario, las tropas de las Naciones Unidas, porque es bueno recordar para los amigos televidentes que si bien es cierto que las resoluciones del Consejo de Seguridad son vinculantes, es decir, que los estados están obligados a cumplir, pero los aportes de tropas y recursos son voluntarios. Uno de los que más aporta es Nicaragua, lo dijo Mujica en su tiempo. Ah, sí. Bueno, Nicaragua, entonces estaría también Uruguay, tengo entendido que aporta interesante contingente. La India también aporta interesante contingente. Y hay algunos estudiosos del tema, por ejemplo aquí localmente, cuando yo cursaba la maestría en Defensa y Seguridad, algunos de nuestros maestros decían que ellos entendían, que veían bien
que la República Dominicana se pudiera involucrar en esos esfuerzos de paz y de seguridad internacionales, que le venía bien al país, porque es una forma de mantener la tropa en constante entrenamiento en el teatro de operaciones bélicas, pero también el Estado recibe beneficios financieros, al soldado se le paga, y de alguna manera también se nos ve como una nación preocupada por los mejores intereses internacionales, por un mundo en paz, por un mundo desarrollado. Entonces, sobrino, si vamos desagregando, si vamos desglosando esos tres principales objetivos de Naciones Unidas, que son más, eh, paz y seguridad internacionales, derechos humanos y desarrollo sostenible. Existieron hace un tiempo unos objetivos de desarrollo del milenio, fueron ampliamente estudiados, debatidos, inclusive nosotros nos dimos una ley, la ley 112, la Estrategia Nacional del Desarrollo, que apoya grandemente el que la República Dominicana vaya consiguiendo paso a paso esos objetivos, pero ya los objetivos de desarrollo del milenio han cambiado, se puede decir, se han adaptado, han mutado a objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué nos puede decir el experto en cuanto a esos objetivos? ¿Cuáles serían los más importantes para ti? ¿Y qué están haciendo y qué deben hacer los estados para alcanzar esos objetivos? Bueno, en mi opinión estaría lo que es la eliminación de la pobreza y de lo que es el hambre, que se ve mucho en el continente africano hoy día, desgraciadamente. También tenemos el caso que es la educación primaria, porque tienen que promover la educación en lo que es mundialmente. También está sobre la muerte infantil que ocurre hoy en día. En la República Dominicana, de hecho, se han dado muchos casos. También el feminicidio, con lo que es la igualdad de la mujer. Es un tema, sí, el tema de género es uno de los principales temas actuales de Naciones Unidas. Mira qué paradoja. Aquí tenemos una sesión los martes, que es liderada por mi gran amigo, el doctor Julio Santana, y él habla de minería sostenible. Minería sostenible. Entonces, él dice que es paradójico que a veces un pueblo muy pobre, con gente con hambre, con mortalidad materno-infantil, tal vez con poca salud, con poca educación, ese pueblo esté asentado sobre una mina de oro que le queda debajo. Digo esto porque, si bien es cierto que África tiene los peores indicadores del mundo en materia de desarrollo humano, algunos dicen que a nivel de recursos naturales, posiblemente es el más rico. Y que Europa entonces es el continente más rico porque históricamente ha aprovechado mejor, algunos dicen saqueado, pero yo no soy tan audaz, que ha aprovechado mejor los recursos de otras partes del mundo. Y por eso se dan los dos procesos de colonización, la colonización del continente americano y la colonización de África. Ambos, exactamente, y parte de Asia inclusive. Ambos colonizados, administrados inclusive, por decisiones políticas en su momento del liderazgo europeo. Hay que recordar aquella conferencia de Berlín, donde el canciller por el que yo llevo el nombre, Bismarck, Eduard Leopold Otto von Bismarck-Schönhausen, Tony Cintrón me corregirá si no es así que se pronuncia, ahí se acordó la repartición del continente africano por sus inmensos recursos naturales para conseguir todo tipo de materia prima que pudiera sostener la producción de una revolución industrial en auge, en su mejor momento. De modo que el subcontinente americano y el continente africano se puede decir que han sido las fincas donde se ha producido la riqueza de otras partes del mundo. Vamos a la pausa y luego continuamos con el tema.
Señores, continuamos con su programa Palabra a Tiempo, nuestro segmento de costumbre, geopolítica y seguridad. Hoy estamos hablando del sistema de Naciones Unidas con Cristian Reynoso, que con apenas 16 años, ya ustedes lo vieron en su presentación al principio del programa, es todo un experto y políglota, habla varios idiomas. Bueno, ya ha decidido tener una vida brillante en materia de educación y no dejarse arrastrar por los temas de moda. Hablábamos de cómo está compuesta la organización y su principal órgano de decisión en materia del uso de la fuerza. Pero tiene otros órganos, Cristian. Por ejemplo, el principal órgano de las Naciones Unidas es la Asamblea General. Que está compuesta por 194 estados, si mal no recuerdo, 193 de pleno derecho y un estado observador que es el Vaticano. ¿Qué podemos decirle a los amigos de la Asamblea General? Bueno, en la Asamblea General es donde se debaten los temas en general, como podría ser la paz y la seguridad, y es el único órgano en el cual todos los estados miembros tienen como un voto, tienen un representante dentro de ello, donde pueden hablar y debatir sobre el tema que le incumbe a ese país en específico. O sea que nosotros tenemos un embajador. Exacto. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, y también como es una suerte de diplomacia multilateral, entonces las Naciones Unidas también tienen una oficina o una sede local en cada uno de sus estados miembros. También existe el Consejo Económico y Social, muy importante, del cual son parte el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, otros organismos que tienen que ver con la economía de los países, con la estabilidad económica inclusive internacional. Está la Asamblea, está el secretario, la Secretaría General. ¿Qué podemos decir sobre la Secretaría General, Cristian? Bueno, aquí es que trabajan las principales personas o los más representantes de las Naciones Unidas, como está el Secretario General. Que tiene voz, pero no tiene voto, en las decisiones. Cuando tú me dices que ese dato se me estaba escapando, cuando tú me dices que la Asamblea General es el único organismo en el que están representados todos los estados, y dijimos que ya el Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, 5 permanentes y 10 no permanentes. El Consejo Económico y Social, ¿cuántos estados lo componen? Este lo componen 54 estados que son elegidos periódicamente. Muy bien, muy bien. Y el otro organismo sería el Consejo de Administración Fiduciaria, que está inactivo, ¿verdad? Porque se estableció con el objetivo de administrar esos territorios que quedaron devastados después de la Segunda Guerra Mundial, sin gobierno, con una débil infraestructura, y hasta que esos territorios, hasta que esos estados pudieron recomponerse y ser autosuficientes en su gobernanza, en el bienestar general, en sus medios de producción, entonces fueron administrados por las Naciones Unidas, que creo que desde el 94, algo así, está inactivo el Consejo. Ahora, un órgano que a Cristian le gusta mucho es la Corte Internacional de Justicia. Háblanos un poco de eso y por qué te llama la atención ese órgano. Este órgano, para decir la Corte Internacional de Justicia, es el principal órgano judicial que tienen las Naciones Unidas, el cual se encarga de los temas legales y de los temas que tienen que ver con lo que es lo judicial. Entonces, si hay un problema entre varios países, por ejemplo, el caso de Rusia y de Ucrania, por ejemplo, con la Convención para la Represión de la Financiación del Terrorismo, ellos son los que se encargan de ello. Ellos trabajan de dos maneras, la cual son la contenciosa a través de sentencias y la consultiva, que se la puede poner la Asamblea General o si no, el Consejo de Seguridad. O sea, tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad le pueden hacer consultas sobre diversos temas, pero que tengan que ver con la ley. Que tengan que ver con la seguridad, con la misma interpretación de la Carta, inclusive, supongo, ¿verdad? Entonces, la Corte tendría principalmente dos funciones, contenciosa y consultiva.
explícanos un poco sobre esa función contenciosa. Eso será para entonces tener un medio alternativo o jurisdiccional de resolución de controversia para que los estados no se vayan a la guerra de una vez. Por ejemplo, nos estamos peleando por una zona fronteriza. Exacto. O por un río, por una costa. ¿Quién lleva el caso ante la corte? ¿Y cómo la corte dirime? Casi siempre va a quedar alguien bravo, alguien inconforme. Exacto. Esos casos son llevados a la corte por uno de los afectados. Por ejemplo, puede ser el caso, como ya había mencionado, de Ucrania y Rusia. Si en el caso del Estado ucraniano dice que, por ejemplo, Crimea le pertenece, sin embargo, Rusia toma parte de su territorio por algún tipo de razón que tengan, ellos llevan el caso a la corte y ellos son los que intermedian. Como dice la Carta de las Naciones Unidas, tienen que resolver los problemas a través de diálogo, no puede ser a través de una lucha. Entonces, la corte es la manera judicial de resolver los problemas y mediar entre las naciones. Muy bien. La corte está compuesta por jueces. ¿Cuántos? Por 15 magistrados. 15 magistrados. Y es bueno anotar, sobre todo para los estudiantes que nos siguen, que estamos hablando de un órgano completamente diferente a la Corte Penal Internacional. Exactamente, porque esa juzga personas. Exactamente. La Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional de Justicia, de hecho no juzga a nadie, porque los estados no se juzgan. No, es solamente... Entonces, lo que Cristian está explicando es que tiene una función. Si hay una contienda, si hay una controversia entre dos estados y es apoderada la corte va a tomar una decisión siempre en el máximo espíritu de preservar la paz internacional. Lamentablemente no todo el mundo queda contento como en los tribunales ordinarios con las sentencias, pero también tiene funciones consultivas. Entonces, qué bueno que tú apuntas que puede llevarle a su consideración un aspecto, tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad. Háblanos un poco, Cristian, por favor, porque a todo esto parece que cada órgano de Naciones Unidas tiene mucha importancia y de verdad que sí, que la tiene, pero como que entonces la Secretaría General se va quedando un poco opacada, un poco relegada. Sin embargo, entonces es la cara visible de las Naciones Unidas. Cuando la gente que no ha estudiado estos temas, cuando se habla de Naciones Unidas, automáticamente se acuerda de Kofi Annan, de Ban Ki-moon, del actual secretario general. ¿A qué se debe esa dinámica? ¿Es más el trabajo de la Secretaría es más administrativo? Como en cualquier gobierno de cualquier país, ellos se encargan como de la administración de todas sus partes. Y como dijiste, hay personas que recuerdan a ciertas figuras. Eso se debe a su desempeño y a sus logros durante su gobierno. Lo que se podría llamar un gobierno. Exactamente. Más o menos, he visto alguna definición de la organización que se define como una asociación de gobierno mundial. Exacto. Aunque es bueno anotar, es bueno significar que el secretario no tiene voto. No tiene voto. Tiene voto el secretario general de las Naciones Unidas, porque como el máximo organismo es la Asamblea General, compuesta por los estados que conforman la organización. Entonces, si tú no eres un estado, entonces tú no tienes voto. No tienes voto. Y tiene lógica. Tiene lógica. Ahora bien, actualmente, Cristian, ¿qué está haciendo Naciones Unidas? ¿Cómo ver el trabajo? ¿Cómo valorar? ¿Cómo hacer que la gente se interese por estudiar las Naciones Unidas? Por ejemplo, nosotros fuimos testigos por algunos años del despliegue de unas fuerzas de paz al lado de nuestra hermana República de Haití, la MINUSTAH, la misión para la estabilización de Haití, pero también hay otras misiones desplegadas por todo el mundo. La UNIFIL, la UNMOJIP, en África hay varias misiones, en Asia hay algunas misiones. El mismo caso de Cachemira, en India y Pakistán, ahí hay una misión de Naciones Unidas. Y es bastante interesante el trabajo que hacen los cascos azules. Pero, y corrígeme, Cristian, porque tú eres el experto, aún así, y lamentablemente,
muy lamentablemente, hay veces que se hace necesario usar la fuerza. Lamentablemente, como dice, es necesario usar la fuerza. De hecho, los cascos azules son personas armadas. Ellos no van simplemente allá a estar presentes y decir que las Naciones Unidas está pendiente de lo que está pasando, sino que ellos tienen que mantener la estabilidad, en algunos casos a través de la fuerza. Sí, porque recuerdo que el maestro Félix Vaca nos decía, tengan muy presente siempre cuando hablen de los cascos azules, de las operaciones de paz, el marco jurídico, el marco jurídico que era imparcialidad, consentimiento, que ellos donde aterrizan, donde desembarcan, por lo menos tienen que tener consentimiento del gobierno, sea de facto o sea de derecho de esa zona, y uso de la fuerza. O sea, ellos están autorizados para usar la fuerza, pero reiteramos, uso de la fuerza solamente en caso de que peligre la vida de uno de ellos o peligre la misión. Ahora, hay casos, Cristian, en los que se ha visto muy cuestionado el papel de los cascos azules, muy cuestionado. Y recuerdo el famoso caso de Ruanda. Se salen los belgas en el proceso de descolonización de África, precisamente. Que en el derecho internacional, esa es una de las únicas razones por las cuales se utiliza lo que es la secesión de un Estado, que es a través de la descolonización. Esa es la única manera, una de las únicas maneras de que un Estado consiga su independencia de otro, que es la descolonización de cuando algún país europeo tiene el control de un Estado que no es de su pertenencia. Y algunos teóricos dicen que también en ese caso estaría permitido el uso de la fuerza, cuando es una lucha de liberación nacional. Exacto. Pero eso está en el debate, porque a veces esa lucha de liberación nacional se confunde con temas terribles, como en el caso del Estado Islámico, del Daesh. Por ideales se confunde. Por fanatismo religioso, que también podemos hablar, hacer un programa inclusive en otra ocasión del Islam, de sus ramificaciones, de los sunitas, los chiitas, porque algunos creen que la yihad tiene que ser una guerra violenta, otros piensan que es una guerra interna espiritual. Pero en el caso de Ruanda, que lo traigo a colación porque recientemente puse a algunos de mis estudiantes a hacer un trabajo de investigación sobre precisamente el despliegue de algunas operaciones de paz. Y el que ve, recomiendo a nuestros televidentes que vean la película Hotel Ruanda. Hotel Ruanda de Don Cheadle, que no sé qué tanto se acerca el guión de la película a la realidad vivida en ese conflicto entre Hutus y Tutsis, que fueron las dos tribus que se enfrentaron a lo interno de Ruanda, pero el papel de las Naciones Unidas, según la película como documental, es muy cuestionable. Ellos apostaron mucho a ese mandato del marco jurídico de la imparcialidad. Entonces, tengo entendido que luego se hizo una investigación y que la imparcialidad no debe llegar hasta la inactividad. Si mal no recuerdo, una comisión encabezada por un teórico de apellido Brahimi hizo una serie de recomendaciones para mejorar el desempeño en el terreno, para mejorar la efectividad de esas operaciones que son tan importantes, ¿verdad? Y que traen la tan anhelada paz que requiere la humanidad. ¿Cómo podemos ver el futuro, Cristian, de la organización? ¿Seguirán existiendo 5 miembros permanentes? ¿En algún momento tú como analista has proyectado que se podrá reformar la carta como se ha reformado para ampliar miembros de los diferentes organismos? ¿Qué podemos ver? Por ejemplo, ahora mismo hay temas que, como dijimos al principio, no existían en la agenda de la organización, como la equidad de género, y por eso se ha creado ONU Mujer, el tema de la vivienda digna para la mayor cantidad de seres humanos, y por eso existe un órgano que se llama ONU Habitat, ONU Agua. Nuestra tesis en una de las especialidades que hicimos fue sobre la crisis mundial del agua, que en ese momento mataba 10 veces más personas que todos los conflictos. De hecho, uno de los temas que se debate hoy día es si debería ser pública o privada.
el control del agua. Sí, exactamente. Exactamente. Hay algunos ensayos, recuerdo haber leído uno que se llama Agua Privada para Todos, que según ese ensayo, el autor, cuando el Estado funciona como órgano regulador y son empresas que se encargan de gestionar el servicio, pues a la gente le va a llegar el servicio de manera eficiente, inclusive a un menor precio, porque a veces creemos que el agua es gratis y no es gratis, porque sí, las instituciones que trabajan con el agua tienen un presupuesto. Pero como dice una de las frases muy conocidas, es que todo el mundo, o sea, cualquier persona puede vivir sin amor, pero nadie sin agua. Eso es un buen tema. Cualquiera puede vivir sin amor, aunque los poetas no estarían de acuerdo con esa frase. Bueno. Los poetas no estarían de acuerdo. Entonces, a futuro, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar, por ejemplo, que Naciones Unidas intervenga en temas como el que está en la palestra ahora, como el de Venezuela, ¿sí o no? ¿Qué tú opinas? Bueno, dependiendo de cómo se desarrolle la situación mundial, puede ser que las Naciones Unidas tome medidas para intervenir en asuntos más como que privados de un Estado, debido a que si nos volvemos más globalizados y que el interés de uno sea el interés de todos, pues podría llegar el caso de que las Naciones Unidas intervenga. ¿Tú como analista piensas que la crisis interna, política, social, económica, inclusive, medioambiental de Venezuela, podría afectar, ya está afectando los derechos humanos, de eso estamos claros, pero podría afectar la paz y la seguridad regional, o está afectando? Y entonces eso provocaría una intervención. Bueno, ¿qué tú opinas? Tan grave no sabría decirte si eso requeriría una intervención, el uso de la fuerza ya. Claro. Pero en algo que se está afectando es la emigración. El caso de los indocumentados, de personas que salen de Venezuela y tienen que ir a otros países a vivir, a buscar mejor calidad de vida, como pasó con la caravana que fue a Estados Unidos, no fue de Venezuela exactamente, pero se podría ver de centroamericanos. Centroamericanos. Son casos un poquito diferentes. Ahora bien, esas olas masivas de personas que se ven abandonando sus hogares, es bueno aclarar que en el derecho internacional esas personas, si se mantienen dentro del territorio, son desplazados. Se tipifican como desplazados. Simplemente se desplazan de un territorio dentro de abandonaron sus hogares por razones de fuerza mayor. Ahora, si cruzan una frontera, ya eso es un problema. Si cruzan una frontera por el temor a su integridad física, a su vida, por persecuciones, por asuntos de raza, de religión, de ideología política, si cruzan una frontera, se convierten en refugiados. Si es que el país lo acepta. No, pero si el país lo puede aceptar o no, siempre y cuando sea de manera individual un solicitante de asilo. De asilo. Porque eso es un gran debate que hay. Como individuo, si yo siento persecución o temo por mi vida, yo puedo saltar a una embajada, a un buque, a un avión militar o al mismo territorio de un país y pedir asilo, yo como individuo. Pero si los acontecimientos me empujan a mí o a un grupo y yo me veo obligado a salir de mi estado, a cruzar fronteras, entonces automáticamente yo adquiero el estatuto de refugiado. Y por eso hay una convención sobre el estatuto de refugiado de 1951 y un protocolo del 67. Entonces, este tema de Venezuela, y lo pongo también como una inquietud para los amigos televidentes, es susceptible de ser visto como una situación que pone en peligro la paz y la seguridad internacionales, lo que podría generar una resolución del Consejo de Seguridad que articule una operación de paz. Tendríamos ese escenario. Ahora, ¿qué fue diferente en Haití? Que no se estaban peleando dos estados, que no había una confrontación, que casi siempre se dan las operaciones de paz cuando hay que o imponer la paz, o reconstruir la paz, o mantener la paz. Estabilidad. Y la estabilidad, lógicamente. Pero que precisamente en Haití
el mandato hablaba de estabilidad, porque en ese momento había mucha inestabilidad política, golpes de Estado, asesinatos, secuestros, pero esa inestabilidad política de Haití, que ponía en riesgo la paz y la estabilidad de la región, no se está verificando en Venezuela hoy en día. Sí, es como simplemente una jurisprudencia, fue algo que sucedió antes y que tendríamos que tomar como un ejemplo. Pero eso, señor, el que sabe, sabe, Cristian sabe. No, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así es. Y ahora que tú mencionas la palabra jurisprudencia, recordando que jurisprudencia son sentencias de los tribunales o de los organismos jurisdiccionales que versan sobre un mismo tema. Todo esto tiene que ver con el derecho internacional público, ¿verdad? Todo lo que estamos debatiendo. Esa jurisprudencia también se conoce como una fuente del derecho internacional público. Miren lo que él dice, que para establecer una acción actual se puede tomar algo que se ha dictado, que se ha emitido en el pasado, una sentencia o una resolución, un memorándum, un mandato del pasado, porque existe una jurisprudencia. ¿Cuáles serían las otras fuentes del derecho que alimentarían las decisiones internacionales, Cristian, para preservar principalmente la paz y la seguridad? Bueno, como lo dice en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en el artículo 38, tenemos lo que son las convenciones internacionales, también tenemos los principios internacionales, o sea, del derecho internacional, tenemos lo que son la jurisprudencia y la doctrina. Repíteme eso, por favor, porque eso, señores, le da un trabajo terrible a mis estudiantes de término de la universidad. Y Cristian lo explica así, sin más. Tenemos el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Ya dijimos que es un órgano principal. Y en sus artículos, ¿en cuál? En el artículo 38. En el artículo 38, ¿qué dice? Ahí marca lo que son las fuentes de derecho internacional. Que son las convenciones, los principios, la jurisprudencia y la doctrina. Pero eso también hay otro elemento que me llama mucho la atención. Porque si los principios son una fuente del derecho, hay un principio muy poderoso que es el principio de la soberanía nacional y otro principio de la no intervención. Entonces la comunidad internacional de alguna manera tendría que poner en una balanza qué pesa más en el caso actual de Venezuela, por ejemplo. Se podría utilizar como un caso consultivo, tal vez establecido por la Asamblea General hacia la Corte Internacional de Justicia. Perfecto. Podría ser, porque siempre, por eso inclusive el Consejo de Seguridad es un órgano colegiado, porque casi nunca todo el mundo está de acuerdo para tomar estas decisiones. Además de que el Consejo de Seguridad tendría que tomar la decisión de intervención por una mayoría de 9. Si mal no recuerdo, dice la misma Carta de Naciones Unidas. Siempre que no haya un veto. Y ese es el problema. ¿Qué es el veto? ¿Quiénes lo pueden ejercer? ¿Y por qué tú piensas que ya me lo había dicho fuera del aire? ¿Y por qué piensa el analista que puede haber un veto si se intenta tomar una decisión de intervención? Bueno, el veto es como esa facultad, esta condición que se le da a los 5 estados permanentes dentro del Consejo de Seguridad: Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, la Federación de Rusia y China. ¿Qué sucede? Que en ese momento no entra la imparcialidad, sino que cada quien tiene sus intereses dentro del Consejo. En el caso de Venezuela, ocurre que hay como dos bandos. Está el bando de Estados Unidos, el cual apoya al pueblo venezolano, y está el bando de la Federación de Rusia, junto con China, los cuales apoyan al gobierno de Venezuela. ¿Qué sucede? Si se intentara hacer una resolución en la cual se llevara una intervención por parte de las Naciones Unidas, lo más seguro es que hubiera un veto por parte de la Federación de Rusia. Entonces no hay ninguna solución y no se puede hacer nada. ¿Solo de Rusia? No, China no vetaría. Rusia y China, porque están aliados, Sí, yo creo que China. Además que Venezuela le debe mucho a ambos. Y además que y un país intervenido es posible que tenga dificultades para pagar. Exacto. O que cambie de intereses y que ya no se vuelva tan alineado o hacia el lado del bando de Rusia.
si ocurre una intervención y se cambia el tipo de gobierno, el tipo de política dentro del país. Ahora también hay un debate interesante sobre algunos aportes del derecho internacional público americano al derecho internacional general o universal, y es que volvemos a encontrarnos con dos doctrinas que chocan, históricamente han chocado, la doctrina Estrada y la doctrina Tovar. ¿Qué es lo que dice la doctrina Estrada, un mexicano? Bueno, que apostar al principio de no intervención, de que los pueblos tienen los gobiernos que ellos se den por la vía que sea, mientras que dice la doctrina Tovar que no deberían reconocerse los gobiernos surgidos ilegítimamente. Entonces esto plantea un reto para la comunidad internacional. Ahora, por ejemplo, en las últimas horas, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Brasil, que son las dos principales potencias americanas, han deslegitimado el gobierno de Nicolás Maduro. Pero yo te hago una pregunta, Bismarck. ¿Qué sucede si hay una elección dentro de Venezuela y ocurre aunque sea un fraude, pero gana la mayoría, y entonces se elige otro gobierno del mismo estilo ahora mismo? ¿Es legítimo o no es legítimo? Bueno, habría que ver qué es lo legítimo para la comunidad internacional. Para la comunidad internacional. ¿Qué se considera legítimo, por ejemplo, para la OEA? ¿Qué se considera legítimo para las Naciones Unidas? De hecho, de manera unilateral o de manera grupal, ¿qué se considera legítimo? Porque en un momento dado del siglo pasado, tenemos que recordar que la OEA suspendió a Cuba de su Asamblea General, la Organización de Estados Americanos, que es una organización muy parecida a la que estamos estudiando, a la ONU, pero solamente con acción al continente americano. Pero después restableció a Cuba como miembro de la Asamblea General con el mismo gobierno. Exacto. O sea que se toma la decisión de no reconocer al gobierno, porque era un gobierno ilegítimo, surgido con el uso de la fuerza, con el argumento que sea, pero después entonces la misma organización, sin haber cambiado el gobierno, lo reconoce. Son temas interesantes que uno nunca se cansa de aprender. Señores, lamentablemente el tiempo de televisión es corto, se nos ha acabado. Yo me siento más que satisfecho y orgulloso, de verdad. Muchos de ustedes saben que a mí me preocupa grandemente el desarrollo de nuestra juventud. Por eso estamos constantemente dando charlas, conferencias, hablando con jóvenes, hablando de delincuencia juvenil. Y cuando hay un joven con tantas luces, apenas está saliendo de la niñez, 16 años, uno se da cuenta de que no todo está perdido. Entonces, padres, a preocuparse por sus chicos, por nuestros chicos, que ellos son el futuro. Gracias por seguirnos en Palabra Tiempo. Buenas noches.